Bueno, estamos desarrollando esta aplicación que es una calculadora de tendencias que es moda, mediana y media. En el primer video enseñé cómo diseñar lo que es la aplicación, nombres y todos los botones y elementos que usamos. En el segundo video fue cómo calcular la moda, que es lo que hace esto. Calcula modas múltiples y modas únicas. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la mediana. ¿Qué es la mediana? Es el número que divide a la lista. En este caso, 252, el número que lo dividiría sería el 5. En caso de que hubiera otro, el número que lo repite, o el número que está a la mitad, sería entre el 5 y el 2. Para eso se hace un promedio, se sumaría 5 y 2, 7, entre 2, y ese sería lo que sería la mediana, que serían 3.5. Bueno, vamos a hacer ese cálculo para que calcule lo que es la mediana. Bueno, nos vamos a lo que es el app Inventor. Bueno, en el video de la moda ya vimos esto, lo del botón de añadir que añade elementos a la lista, elimina los espacios a esta lista que se llama números, donde guardamos todos los números que fueron agregados por el usuario y agregamos lo que es de la lista números, se vayan agregando los elementos y aparezcan qué elementos han sido agregados y el textbox números donde se escriben se limpie y haga el cálculo de la moda en tiempo real como se van agregando los datos. También vimos cómo funciona el botón de limpiar para que eliminen los elementos que ya se escribieron. Y usamos este que es limpiar listas, que lo que hace es limpiar el elemento cuando se muestran en forma de listas para que nomás muestre 5 espacio guión, 4 espacio guión, espacio 3 y muestra así los datos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular lo que es la mediana. Entonces nos vamos para este lado. Recuerden que el proyecto completo, en el último video en el cálculo de lo que es de la media, les voy a dejar el link para que se descarguen el proyecto y ya lo puedan ver ustedes más a profundidad. Bueno, entonces nos vamos a procesos y vamos a agregar un nuevo proceso que es el que le vamos a llamar calcular mediana, ¿ok? Entonces vamos a escribirle calcular mediana. Ok, bueno, y tenemos que agregarlo también a lo que es aquí al botón de añadir para que los vaya agregando en tiempo real. Calcular mediana. Ok, bueno, nos vamos a esta parte. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que generar una variable local que va a ser la que vamos a usar, que la vamos a llamar index. Ok, y va a contener como valor inicial 0. Index. Y va a tener de valor 0. Aquí le agregamos y borramos. Bueno, igual lo vamos a usar. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser calcular a la mitad el total de números entre 2 de esta forma. Si hay 40 números escritos, nos lo va a dividir y nos va a decir que 20 es la mitad. Y entonces, en caso de que sea 20, pues ya tomaríamos esa posición de ese número, el número que se encuentra ahí a la mitad. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Pensamos un match de división, y lo que vamos a hacer va a ser dividirlo. Usamos un list, el cual vamos a usar un length list que nos va a devolver el total de elementos en una lista. En este caso nuestra lista es números, vamos a usar el get de aquí y vamos a cambiarlo por la lista números. Y lo vamos a dividir entre 2. Bueno, ¿qué nos va a pasar con esto? En caso de que un número nos salga este, igual, es decir, completo, porque recuerden, vamos a tener una serie de números así. Vamos a explicar un poquito más a profundidad. 3 espacio 4 espacio 5.
Si dividimos 3 entre 2 nos va a dar 1.5. En caso que nos dé eso, sí tenemos un número que va a ser la mitad, que va a ser 4. Pero en caso contrario, que nosotros tuviéramos -6, por ejemplo, va a decir 4 entre 2 va a dar a 2. Eso significa que es el 4. Claramente no es entre el 4 y el 5. Entonces, cuando nos dé un número cerrado, que no nos dé con lo que es referente a decimales, significa que es un promedio de mediana, en el cual tenemos que calcular el 4 y el 5 y dividirlo entre 2. Bueno, para eso vamos a usar un if, control if. Vamos aquí, y bueno, aquí vamos a usar un logic de igual, y vamos a escoger si el index, el número que nos dé, redondeado, es decir, nos da igual, eso significa que el redondeo dio lo mismo. Digamos, si nos salió 7.8, por ejemplo, al redondearlo nos va a dar 9, nos va a dar 8. Eso significa que no va a ser igual a 7.3 o el número que tengamos aquí. Para hacer un redondeo ya hay un elemento que nos lo hace, no tenemos que generar ese proceso, que se llama round. Round va a ser igual a lo que tiene index. Si redondeamos el mismo número que nos va a dar un número cerrado. Y acá va a estar en decimal. En caso de que sean iguales, digamos que aquí nos salió el 2 y redondeado pues nos va a dar igual 2, significa que tenemos que sacar un promedio de los dos números que están a la mitad. En este caso tenemos que usar también un set index y lo que vamos a hacer va a ser la suma de esos dos números entre 2. Entonces, para eso vamos a tener que meter un suma aquí. Entonces vamos a match y usamos un suma. Ok, ya voy, aquí está. Bueno, en este caso vamos a seleccionar elementos de la lista. Entonces, como el complemento es igual, entonces si estamos agarrando el de la posición 20, tenemos que agarrar de la posición 20 y 21. Sumarlos y dividirlos entre 2. Entonces, de la lista vamos a tomarlo de la lista números. Y vamos a tomar primero, el primero que va a ser el que contiene el index, que salió 2, 20, 4. Vamos a tomar ese número. Luego lo que vamos a hacer, vamos a tomar el siguiente número. Para eso tenemos que aumentarle 1 al index. Entonces vamos a usar un match de más. Ponemos 0, 1 y vamos a ponerle lo que tenga index más 1 para agarrar el siguiente elemento. Ok, entonces lo ponemos ahí. Y esto vamos a eliminar este primero. Y lo ponemos aquí. Luego la suma de estos dos números lo vamos a dividir entre 2 y ese va a ser nuestro promedio. Ahora, lo que nos dé lo vamos a escribir en lo que es la mediana. Aquí label mediana, buscamos en su atributo .text, va a ser igual a lo que tenga index, que es donde estamos guardando el resultado. Bueno, en caso de que si nos diera la media exacta, digamos que nos diera 7.5, 3.5, 1.5, significa que si hay un solo número. Para eso tenemos que poner un else. Un else. Y en este caso del else, vamos a poner igual un set del index. Bueno, el redondeo funciona de una forma muy curiosa. Si salió .5, lo va a redondear hacia abajo. Si sale arriba de .5, lo va a redondear hacia arriba. Entonces, para eso vamos a hacer una pequeña suma. Esa es una de las cosas que casi nadie se le ocurre. Lo que vamos a hacer es que al index, recuerden que nos salió un decimal, por eso se está ejecutando este procedimiento. Le vamos a sumar 4 décimas. De esta forma, ¿qué hará? Si nos sale 7.5, el redondeo nos lo bajaría a 7, pero más 4 décimas nos saldría 7.9, lo cual lo va a redondear a 8. Pero bueno, en caso de que nos saliera, digamos, igual 7.8,
Si lo redondeamos, nos va a salir 8.2, que el redondeo lo va a bajar a 8. Entonces, de esa forma nunca nos pasamos ni tampoco nos brincamos. Igual, si nos saliera 7.9, lo máximo que llegaría sería a 8.3, lo cual lo redondearía hacia abajo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tomar el elemento de esa lista. Como nosotros ya sabemos que va a ser el elemento, si se dividió, tenemos tres elementos, se dividió entre 2, salió 1.5. Lo que tenemos que tomar es el elemento 2 que se encuentra a la mitad. Entonces, para eso tenemos que seleccionar el elemento y redondear lo que nos dio. Entonces, para eso vamos a usar esta misma, duplicamos y lo que es el index lo vamos a redondear. Entonces, vamos a ocupar este mismo y vamos a eliminar este. De esta forma ya tenemos las dos formas. En caso de que nos diera un número exacto, que en este caso sería una moda del promedio de los dos números que están a la mitad. En caso contrario que nos diera décimas, lo que va a hacer es tomar el elemento que se encuentra a la mitad. Ahora hay que probar lo que es la aplicación. Nos vamos a lo que es el emulador. Y primero vamos a limpiar en el botón de aquí. Este es el botón de limpiar. Y vamos a agregar los elementos. Vamos a agregar un 2, añadir. Bueno, en este caso, la mediana es 2. ¿Qué hizo esto? Entonces, lo que se ejecutó fue de esta manera. Entró el número 2, lo que él agarra es, divide el total de números, nomás hay uno, entre 2 da 0.5. ¿Sí? Entonces, de esta forma, lo que va a agarrar va a ser, como no, esto salió un decimal y al redondearlo, pues no van a ser igual, va a brincar a este, le va a aumentar las 4 décimas, entonces nos va a quedar 0.9. Luego lo que va a hacer es tomar el elemento de los números, pero redondeado. 0.9 va a dar a 1, va a tomar el primer elemento, que es el 2. Ahora, si agregamos otro, por ejemplo 6, bueno, en este caso son dos números. Lo que nos va a salir es 2, el total entre 2 nos va a dar a 1. En este caso, si redondeamos 1, nos va a dar 1, van a ser iguales, entonces este va a ser un promedio de estos dos números. Entonces lo que hacemos es sumar el primer elemento, el que nos dio, que va a ser 1, más el segundo elemento, que serían 6, serían 8, entre 2 igual a 4, que nos daría la mediana. Ahora, si agregamos otro, lo que sería la mediana sería el 6. En este caso vamos a agregar un 5. Y como ven, la mediana es 6, el número que está a la mitad. Bueno, eso es todo sobre la aplicación. Les recomiendo que vean lo que es la moda y el diseño de la aplicación para que sepan cómo va el procedimiento. Recuerden que cuando terminemos el cálculo de la media se van a poder descargar el proyecto. El link se los voy a dejar en la descripción y ya ustedes van a tener lo que es la aplicación completa. Bueno, eso es todo amigos. Bye.